Buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios TV UNAM dedicado a debatir los temas de la agenda nacional. Esta noche un programa especial por la importancia del tema y por la calidad de los invitados que nos acompañan en nuestro estudio aquí en Ciudad Universitaria. El tema, la reforma energética, uno de los asuntos más sensibles, más relevantes de la historia de nuestro país, de su presente y por supuesto de su futuro. Y nos acompañan el doctor César Camacho Quirós, quien es presidente del Partido Revolucionario Institucional, y el presidente del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Jesús Zambrano. A los dos, muchísimas gracias por atender esta invitación de TV UNAM, de la Universidad Nacional. Bienvenidos a este espacio universitario. Gracias, Ciro, y gracias a quienes nos ven. Igualmente, muchas gracias, Ciro, y un saludo a todos. Gracias a ustedes, de verdad. Si me permiten, vamos a ver una pequeña cápsula introductoria al tema y regresamos ya a nuestra conversación. Contraste. El 12 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética, misma que se envió como iniciativa al Congreso de la Unión. La propuesta del jefe del Ejecutivo y de su partido, el Revolucionario Institucional, contempla la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución. De acuerdo con el mandatario, la reforma en materia petrolera reproduce letra por letra la iniciativa que en su momento presentó el general Lázaro Cárdenas. La iniciativa presidencial daría lugar a los llamados contratos de utilidad compartida en exploración y extracción de petróleo. Y por otra parte, permitiría la producción, distribución y venta de electricidad por parte de empresas particulares. A su vez, el Partido de la Revolución Democrática hizo pública su propia iniciativa el lunes 19 de agosto a través del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En ella se considera la plena autonomía de gestión y presupuestal para Pemex. No se modifica la Constitución y se propone un referéndum para que sea la población en voto directo quien decida sobre el futuro energético del país. Esta noche, en Contraste, los líderes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, y del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, discuten sobre sus respectivas propuestas de reforma energética. Pues de nuevo, muchas gracias. Y entrando ya al grano, apenas tomó posesión el presidente Peña Nieto, se firmó el Pacto por México, en el cual han sido protagonistas importantes sus respectivos partidos. En la agenda del pacto se incluyó la reforma energética y, sin embargo, lo que estamos viendo son iniciativas de cada uno de los tres principales partidos, en el caso del PRI, además, por supuesto, respaldando la iniciativa del presidente Peña Nieto. ¿Por qué? Yo quisiera saber, el tema petrolero no se procesó en el Pacto por México. ¿De quién fue la decisión de que en este caso se presentaran iniciativas por separado? Bien dices, Ciro, es tema del pacto, aunque la iniciativa o no hay una sola iniciativa derivada de esta mesa. Creo que el pacto es un espacio libre, el pacto es un sitio en el que ya acreditadamente se puede advertir que hay buenos resultados y nos hemos entendido muy bien. Y aquí el entendimiento consistió en que no habría una sola iniciativa, sino que cada fuerza partidaria se reservaría el derecho de presentarlo de manera independiente, pero sigue siendo un tema que debatimos en la mesa. Por lo pronto, aunque parezca una obviedad, lo que vale la pena resaltar es que es tema. Durante muchos años los políticos advertimos o dijimos, adujimos que no era el momento, que era un tema escabroso, que era un asunto espinoso, y lo diferimos. Hoy estamos todos en el entendido que es inaplazable una reforma energética de gran calado. Hay algunas precisiones o particularidades en la visión de cada partido. Yo advierto que hay muchas más coincidencias que divergencias y bueno, siendo tema pacto, no lo dejaremos quienes estamos sentados a la mesa, estoy seguro, hasta encontrar una manera de procesarlo en las cámaras, en el Congreso de la Unión y eventualmente en las legislaturas locales,
Y creo que así mantenemos esta actitud de respeto en relación con lo que no hay coincidencias de los partidos políticos suscriptores del pacto. Por lo pronto, ya está en las cámaras, en el Senado de la República, el debate ha empezado y creo que tenemos que hacerlo, como ahora este observatorio ciudadano nos lo permite, de cara a la nación, esgrimiendo los argumentos que cada uno considera los de mayor peso para convencer no solo a los legisladores, sino a los mexicanos de que esta es una reforma inaplazable, que hay que acometerla con patriotismo, con sentido de responsabilidad y con ganas de que salga. El hecho de que estemos viendo la discusión de la reforma energética, de las distintas iniciativas de reforma, cuando no ha salido adelante, no conocemos la iniciativa en materia hacendaria, por ejemplo, y cuando no acaban de aterrizar las otras reformas fruto del propio pacto, como la educativa, lo estamos viendo estos días en las calles, o la de telecomunicaciones, que no se ha concretado la legislación secundaria, ¿no complica la posibilidad de acuerdo? Bueno, estamos en un escenario ciertamente complejo, hay que asumirlo así, Ciro. Y primero hay que decir que en lo que se refiere a la reforma energética, cuando estuvimos trabajando durante meses prácticamente la configuración del Pacto por México el año pasado, antes de su firma, identificamos que, por supuesto, uno de los grandes temas que deberían estar presentes en las reformas que no podían esperar más era el correspondiente al energético y particularmente lo que tiene que ver con el manejo de nuestro régimen petrolero mexicano. Y tuvimos un fraseo muy responsable en los acuerdos del Pacto por México, sabiendo, porque desde entonces se advertía que íbamos a tener puntos de vista distintos entre quienes por una parte han defendido que para lograr una modernización de Pemex y de la industria energética en general se requieren modificaciones constitucionales y entre quienes, asumiendo que es urgente e inaplazable la reforma energética y particularmente de Pemex, no se necesita modificar la Constitución, sino todo un conjunto de ordenamientos legales. Ciertamente los acontecimientos llevaron a que antes de poder discutir en el seno del pacto, asumiéramos todo el mundo que presentáramos cada quien por separada sus propuestas, pero que siguiéramos procesando en todo lo posible en el seno del Pacto por México nuestros distintos puntos de vista. Yo creo que tenemos, como bien lo dice César, en lo que hasta hoy conocemos de lo que el PRI propone o quiere, porque hasta hoy solo conocemos del PRI a través del presidente Peña Nieto, que se necesita modificar la Constitución en los artículos 27 y 28. Nosotros hemos adelantado una propuesta que plantea solamente ordenamientos legales. Podemos estar de acuerdo en que requerimos modernizar Pemex, de que necesitamos quitarle la carga financiera tan grande que tiene por parte de Hacienda, la carga fiscal, de que requerimos avanzar en darle autonomía presupuestal y de gestión, de que necesitamos modernizar Pemex, que tenga más recursos para exploración, extracción, refinación, etcétera. En eso creo que estamos de acuerdo y también en el objetivo de hacer de Pemex una empresa pública, competitiva, moderna, pero en lo que no estamos de acuerdo es que en lo que quieren, a dónde nos quieren llevar por lo que se advierte hasta hoy. Por ejemplo, se pone mucha atención en la propaganda misma de la Presidencia de la República de que el 27 constitucional es regresar a lo que a la letra planteó el general Cárdenas como presidente de la República en la reforma de 1940, pero no dicen nada de que quieren modificar sustancialmente el artículo 28 para quitarle al Estado mexicano pues prácticamente la rectoría sobre el manejo de la industria petrolera y para decir, como hoy dice la Constitución, que no constituirán monopolios los ejercidos por el Estado en las áreas de petróleo, hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad. Todo eso se lo quieren quitar y de eso no dice nada la propaganda oficial.
Vamos a la propuesta del presidente Peña y que respalda el Partido Revolucionario Institucional. En efecto, hay cambios a 2 artículos. En el 28 se suprimiría la idea de que deja de ser áreas estratégicas operadas exclusivamente por el Estado el petróleo y los demás hidrocarburos. También se quita petroquímica básica, se quita electricidad y se deja solo correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales, radioactivos y generación de energía nuclear. La necesidad de este cambio constitucional. Yo soy un convencido de que la Constitución no tiene que ser un objeto de veneración, un objeto de culto. La Constitución tiene que ser una síntesis de los principios, de los valores y de las normas jurídicas que hacen que los mexicanos aprovechemos a cabalidad lo que es nuestro, y además esa especie de núcleo con el que todos nos sentimos identificados. La Constitución se ha modificado más de 450 veces de 1917 para acá para hacerla funcional, para que no solo sea jurídicamente vigente, sino sea un instrumento jurídico eficaz, es decir, un instrumento que dé resultados. Por eso nuestro planteamiento no es empezar diciendo que vamos a modificar la Constitución o queremos modificarla como si fuera esto el fin mismo. No, la modificación a la Constitución sería una vía, un instrumento, un mecanismo para que el Estado pueda ensanchar sus márgenes de maniobra. Hoy la Constitución prevé que las áreas las áreas de la economía en la que está involucrada son de 3 tipos: áreas estratégicas, en donde solo el Estado puede intervenir, como hoy efectivamente lo es todo lo relacionado con los hidrocarburos; las áreas prioritarias y las áreas liberadas. Nuestra propuesta es que, manteniendo el Estado la rectoría del desarrollo, la rectoría en estos aspectos tan importantes de la economía, efectivamente se pueda dar la oportunidad de que los particulares puedan participar de estas áreas económicas, de estas áreas que serían prioritarias, efectivamente, porque lo que querríamos es permitir que los particulares participaran a través de la suscripción de contratos de utilidad compartida. Ahora, eso no se desprende de la Constitución, de la reforma que están proponiendo. Sí, se tendría que regular en las leyes secundarias y ni siquiera hay un transitorio en donde diga los contratos serán de utilidad compartida y no de producción compartida, por ejemplo. Todas esas cosas, por supuesto, se pueden discutir en el seno del Congreso de la Unión para ver cuál es la mejor manera de preverlas, de evitar inclusive una interpretación equivocada, una interpretación tan libre que pueda pervertir el propósito original. Lo que hoy está impedido por una reforma del año 60 aproximadamente es la posibilidad de que alguien más que el Estado mexicano, es decir, solo Pemex, para decirlo en pocas palabras, puede participar en esta serie compleja del proceso productivo de Pemex. Lo que nosotros estamos proponiendo efectivamente es regresar no solo al espíritu, sino a la letra, efectivamente, de la modificación impulsada por el presidente Cárdenas, de cuyo patriotismo creo que nadie puede dudar. Antes de 1938, antes de la expropiación petrolera, había concesiones. Para decirlo en el fraseo de algún periódico de los Estados Unidos, les entregaron los campos petroleros a las empresas privadas. Eso es exactamente lo que no queremos que ocurra. Y nos parece importante destacar la reacción de los Estados Unidos a propósito de la reforma del presidente Peña, que mostraban cierta desilusión, porque la reforma propuesta por el presidente Peña no permitiría la entrega de los campos petroleros a los particulares. Tienen una interpretación correcta, no pretendemos entregar los campos petroleros a los particulares, sino invitarlos a que corran el riesgo con el Estado mexicano, que hoy por cierto no corren. Hoy les pagamos por explorar, encuentren o no encuentren petróleo, a través de contratos que sí están autorizados por la legislación secundaria y que la Suprema Corte de Justicia ha avalado. Lo que queremos es que no solo exploren a cuenta de Pemex, sino que exploren con sus recursos, con su tecnología de punta, a la cual no tiene acceso Pemex, no solo porque no tiene dinero, sino porque en algunos casos ni siquiera está en el mercado.
Y lo que queremos es potenciar los recursos naturales que son de los mexicanos, y no hay aquí ninguna cosa que se pretenda evadir u ocultar. Cuando uno interpreta armónicamente los artículos 27 y 28, encuentra perfecta congruencia. Dejaría efectivamente de ser un área estratégica de la economía para ser un área prioritaria bajo la rectoría del Estado, bajo las condiciones que el Estado determine, y hacer una especie de trajes a la medida cada vez que haya un contrato de utilidad compartida, por supuesto con la debida transparencia y rendición de cuentas, como en un régimen democrático se requiere. Yo quisiera ver la reacción del presidente del PRD a esta explicación de la necesidad y el sentido de la reforma al 27 y al 28 constitucional, pero para no atropellar la intervención vamos a hacer una pausa y regresamos para que cuente usted con el tiempo suficiente para su exposición. Sí. Continúe con nosotros en esta discusión sobre las propuestas de reforma energética que han puesto ante el Congreso a su consideración el presidente Peña Nieto y su partido, el PRI, y por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática. No se vaya, regresamos en unos segundos. Gracias por continuar en Observatorio. Esta conversación, esta discusión sobre la reforma energética que sostenemos ahora con los presidentes del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, y del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, puede usted descargarla de nuestra página de internet, al igual que toda la serie de Observatorio, en la dirección electrónica www.observatorio2012.tvunam.mx. En el segmento anterior escuchábamos la argumentación del presidente del PRI a favor de estas reformas constitucionales, la necesidad de conseguir tecnología que actualmente Pemex no tiene, la necesidad de que los inversionistas privados corran el riesgo, la oportunidad de hacer trajes a la medida, como dijo el presidente del PRI, y de transparentar esos contratos. Frente a esto, ¿cuál es el diagnóstico del PRD, Jesús En primer lugar, hay que decir que el debate no está en si la Constitución es intocable y debe ser intocable. La hemos venido como recursos o decisiones del Pacto por México, la hemos modificado en materia educativa, la hemos modificado en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Entonces, el debate no está ahí, César. El debate está en si para lograr la modernización que el régimen petrolero de nuestro país hoy requiere, se necesita modificar o no la Constitución. Nosotros decimos que no se necesita modificar la Constitución porque para lograr que Pemex tenga una economía sana, un manejo sano de sus finanzas, debemos evitar que se le siga imponiendo esa carga fiscal en la que a Pemex se le quitan 72 de cada 100 pesos que le entran. Y todos los días, por cierto. ¿Qué empresa puede tener recursos así para invertir en su modernización, para invertir en ciencia y en desarrollo tecnológico? Ninguna, hombre. Ninguna empresa en ninguna parte del mundo podría resistir una carga de este tipo. Y somos eficaces y es eficiente y tan nuestra riqueza petrolera es tan grande que permite que Pemex subsista a pesar de eso, es que aportamos cerca del 40% del presupuesto nacional. Seguimos teniendo un presupuesto petrolizado, seguimos permitiendo que los grandes grupos corporativos vivan en paraísos fiscales y evadan el pago de impuestos, y son los mismos que claman, por cierto, dame oportunidad de ir a invertir para sacar más ganancia. Bueno, ¿por qué no dejamos de quitarle esa carga fiscal tan grande a Pemex? Dice, ¿y con qué se va a resolver el hueco que van a dejar en las finanzas públicas? Haciendo que paguen los que deben pagar como tienen que pagar. Está también, por cierto, contenido en el pacto la necesidad de una reforma hacendaria progresiva que acabe con los paraísos fiscales, que acabe con todo el régimen de subsidios que hoy tenemos, que acabe con toda la consolidación fiscal, que es la manera en que evaden el pago de impuestos. Bueno, ¿por qué no, pregunto yo,
le damos a Pemex un periodo de gracia. ¿Cuántos años nos gustan? ¿3, 4, 5 años? Para ver si es posible que en esto que coincidimos, porque creo que coincidimos, es suficiente o no. El gobierno, a través del presidente Peña Nieto, a través del secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, dice, no es suficiente. Hemos escuchado apenas ahorita a César Camacho decir, es que no le estamos dando la certidumbre para que los inversionistas vengan y salven a Pemex, salven a la patria. No lo dijo él así, lo interpreto yo porque así lo está diciendo la propaganda oficial, de que con estas modificaciones constitucionales, lo han dicho también los discursos gubernamentales, van a venir a manos llenas, a carretadas llenas, las inversiones de Pemex. Sí, van a venir para apropiarse de la renta petrolera, van a venir a invertir en donde es seguro que el día de mañana van a sacar un recurso, que todavía no se sabe, por cierto, en qué proporción se lo llevarán, porque no hay una propuesta completa. Dice que no hay que venerar la Constitución como algo que no sea cambiable, pero empiezan justamente por allí, en hacer una propuesta de reforma constitucional. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no justamente propiciamos que en lugar de hacer esta modificación, que incluso la más grave es la del 28 constitucional y es la que no vemos en la propaganda oficial, de que le digan a la gente, mira, queremos que el Estado mexicano deje de tener la propiedad exclusiva sobre todos los recursos, el manejo completo. Se quiere mantener la rectoría, se dice, del Estado mexicano sobre el manejo de la industria petrolera, pero al mismo tiempo le quitas a Pemex la capacidad de ejercer el monopolio que hoy tiene. Mételo a competir a Pemex en las condiciones actuales, en igualdad de condiciones, con Exxon, con British Petroleum, con todas las grandes transnacionales que operan en el mundo, a ver qué tanto resiste Pemex, a ver si es cierto que vamos a mantenernos en niveles de competitividad. Sobre Pemex, y antes de ir al tema fiscal, que no se puede despejar de esta discusión, de acuerdo al informe para inversionistas que preparó Petróleos Mexicanos con fecha de agosto de 2013, de este mismo mes, Pemex es la 13ª empresa de todo el continente americano, la 35 en el mundo, es decir, además tiene unos costos de extracción de barril de menos de $7, por abajo del resto de sus competidoras, solo tiene unos costos de exploración mayores a los de una empresa más en el mundo, es decir, es muy eficiente de acuerdo a los documentos oficiales. Y en la propuesta que plantea el titular del Ejecutivo, presidente Camacho Quirós, Pemex no necesariamente participaría ya en las actividades de exploración y extracción. El Estado, a través de la Secretaría de Energía, por ejemplo, podría hacer los contratos con un particular y Pemex dejaría probablemente de aprender de técnicas de extracción, de apropiarse de tecnologías, de estar siendo esta gran empresa. ¿Estoy en lo correcto? ¿Pemex no necesariamente participaría o Pemex siempre estaría así fuera con contratos? ¿Cuál es su propuesta? Justamente de lo que se trata es de tener un margen de libertad suficientemente amplio para decidir cuándo lo hace en forma directa y cuándo se tiene que asociar. Lo que tenemos que hacer es… Sí, entiendo que habría de forma directa o asociación, pero digo, ¿asociación de Pemex o del Estado? Porque no es lo mismo, es decir, no, me queda ¿Pemex claro. siempre se asociaría, siempre estaría participando? Es que es justamente Pemex, la empresa pública, lo es jurídicamente hablando, tiene la figura de un organismo público centralizado, pero es para todos efectos legales y prácticos una empresa pública, tiene personalidad jurídica propia, de suerte que lo puede hacer Pemex o la propia Secretaría de Energía, que es el brazo especializado del Ejecutivo Federal. Pero sí es distinto, ¿no? Que lo haga la Secretaría con un particular extranjero y donde no haya técnicos mexicanos participando, donde Pemex no esté, o que lo haga directamente Petróleos Mexicanos en asociación. Estas son de las cuestiones que todavía no están suficientemente discutidas. Está claro que la propuesta del Ejecutivo Federal se queda en las reformas ahora, el planteamiento de él a los 2 artículos ya multicitados, para que cuestiones como esas se puedan discutir para efectos o de que se amplíe la reforma constitucional
si somos suficientemente persuasivos para lograr que así se acuerde, o a la legislación secundaria según el calado que queremos que tenga la legislación. Yo lo que quiero significar a propósito de lo que comenta Jesús, primero que hay muchísimas coincidencias, tratando de recapitular en algunos de los temas que él tocó. Estamos absolutamente de acuerdo que el régimen fiscal de Pemex no puede seguir como está. Las finanzas públicas están altamente petrolizadas, pero el hecho de que cambiemos ese régimen, aún estando de acuerdo en que el hueco que dejarían para las finanzas públicas o que se abriría con esa falta de recursos derivados del petróleo se tendría que cubrir con otras fuentes, haciendo más eficaz la tarea de la Secretaría de Hacienda, evitando la evasión, acabando no solo con paraísos fiscales, sino también con privilegios, que hoy hay muchísimos regímenes especiales que los permiten. Yo lo que creo es que una reforma de esa naturaleza no da. Es decir, es una reforma insuficiente para lograr lo que queremos. Voy a dar algunos datos. Hoy la producción petrolera completa en su conjunto equivale a lo que hace muy pocos años daba solo el yacimiento Cantarell. Es decir, la producción de petróleo viene a la baja, no obstante que somos altamente competitivos en ese quehacer. Hace unos años con 4,000 millones se lograban cosas que hoy se logran con 20,000 millones. El petróleo, que aunque a los petroleros no les gusta calificarlo así, el llamado petróleo fácil, el petróleo de aguas someras, el que se puede conseguir con relativa facilidad, ya se está acabando. Hay que ir por el petróleo a aguas profundas y ultraprofundas, es decir, cada día es más complejo y más caro poder extraer petróleo. Por eso creemos que el Estado mexicano en su conjunto, le hace el Ejecutivo o Pemex, es su organismo especializado, deben tener márgenes de maniobra más amplios para poder ser más eficaces y más competitivos. Creemos que en el mundo, no solo países, diríamos, de corte capitalista, como los podemos clasificar desde fuera, sino países como Venezuela, bueno, hasta Cuba ha permitido, ha necesitado que el capital privado se sume al capital gubernamental. Cuba no tiene una empresa como Pemex ni de lejos. No, estoy hablando es un asunto actitudinal, es un asunto de política pública, es un asunto de posición gubernamental respecto a estos asuntos. Para no equivocarme, voy a leer 2 líneas del documento que el general Cárdenas, en la exposición de motivos de la iniciativa, la ley reglamentaria del artículo 27, propuso, dice: reconocida pues la posibilidad de admitir la colaboración de los particulares, el gobierno consideró la conveniencia de fijar las líneas generales de un régimen contractual. Algunos dicen, oye, esto es un asunto de hace 70 años. Sí, pero esto revela que no se trata de algo respecto de lo cual haya toda la novedad. Permítame que el presidente del PRD reaccione a los dos Nada más temas. quiero redondearlo, porque se trata, insisto, de que alguien de cuyo patriotismo, como dije hace unos minutos, nadie puede dudar, reconoció la necesidad y, diríamos, el absoluto patriotismo, la actitud nacionalista y defensora de los intereses de los mexicanos al permitir la posibilidad de que hubiera contratos. Con algo más, en ese tiempo, a instancia del propio Cárdenas, se abrió la posibilidad no solo de los contratos de utilidad compartida, sino de producción compartida, que en la propuesta del presidente Peña no están considerados. Jesús, la posibilidad de que participe el sector privado y segundo, este tema de el regresar a la figura del general por parte del Ejecutivo. Y hay varias cosas que precisar y aclarar, porque insisto que ahora los modernizadores del PRI, de vuelta en el gobierno, nos quieren convencer con una reforma constitucional de hace 73 años, ¿no? Luego nos acusan a nosotros de que somos los que queremos regresar al pasado, cuando son otros, en una circunstancia en la que apenas unos cuantos meses después de la expropiación petrolera, cuando Pemex estaba empezando a fortalecerse como una empresa pública, fue que justamente se incorpora o se plantea esta reforma constitucional en 1940 por el general Lázaro Cárdenas, que después se le incorpora lo de la prohibición de los contratos en 1960 como una reacción a todo el contratismo del régimen alemanista. Ya en el último tramo del sexenio que le siguió y le dejó a López Mateos para que en el 60
pudieran hacerse estas reformas. Por cierto, en 1968, el general Lázaro Cárdenas le envió una carta a Jesús Reyes Heroles, en aquel entonces director de Pemex, que había eliminado los contratos de producción compartida, y celebra el general Lázaro Cárdenas que eso se haya dado. De tal suerte que los contextos históricos concretos son muy diferentes. Hoy estamos en una situación en la que hay que aclarar también los contratos que hoy existen y que por cierto acaban de otorgar hace mes y medio, si no recuerdo mal, a una empresa transnacional en la zona de Chicontepec, una cantidad enorme de superficie para extraer petróleo. Los contratos hoy están hasta convalidados por la Corte, César, lo sabes muy bien. O sea, ¿puede participar el sector privado sin que cambie la Constitución? Sin que cambie la Constitución. En algunas tareas que ahorita lo vamos a pasar. Para un conjunto de actividades. Nosotros no estamos en contra de la participación de la iniciativa privada, al contrario, yo creo que está permitida hoy en petroquímica secundaria, en el transporte de combustible, en ductos, etcétera. Se hizo una reforma en el, en el 2008, y ¿qué ha provocado de inversión? Miren, cada vez que se quiere abrir el sector público o entregar, porque esto es lo que, si se da el caso de la modificación del artículo 28, como lo está planteando Peña Nieto, cada vez que se argumenta otorgar segmentos, espacios de la participación de propiedad pública en favor de privados, han sido un fracaso. Han sido muy malos privatizadores ustedes, por cierto. Ahí está Teléfonos de México. ¿Qué nos dijeron cuando se vendió por Salinas? Que íbamos a tener un mejor servicio, de mejor calidad y a bajos precios. Hoy la reforma en telecomunicaciones justamente busca revertir ese proceso de monopolización en manos de privados. ¿Qué nos dijeron cuando hicimos lo del Fobaproa, que fue además resultado de un rescate bancario? Que íbamos a estar en mejores condiciones, con una banca que iba a estar otorgándole mejores servicios de mayor calidad y a menos costos a la gente. ¿Dónde estamos ahora? Estamos metiendo una reforma financiera justamente para acotar esta voracidad. ¿Qué nos dijeron con ferrocarriles? En 1995, si mal no recuerdo, yo era diputado en ese entonces, en la 56 legislatura, cuando Cedillo era presidente. Privaticemos o entreguemos una parte de ferrocarriles, desincorporemos ferrocarriles como sector estratégico manejado por el Estado, porque van a venir a manos llenas las inversiones. ¿Dónde está ferrocarriles hoy? Nos dijeron vendamos Fertimex para que vengan las inversiones y tengamos hoy mejores condiciones para invertir, porque miren el panorama negro, sombrío, para fortalecer el campo. Hoy estamos importando más de la mitad de los fertilizantes que necesita el campo para su desarrollo. Es decir, no ha habido en verdad experiencias privatizadoras, porque lo que están proponiendo con la modificación del 28 es privatizar, entregar propiedad que hoy es exclusiva absoluta en el manejo del Estado mexicano a manos particulares, y eso se llama privatización. Permítanme hacer una pausa para continuar con el debate. Correcto. Esto es Observatorio en TV UNAM. Ya lo ve, los presidentes del PRI y del PRD discutiendo abiertamente sus respectivas visiones y propuestas en materia energética. No se vaya, ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Observatorio, en esta conversación, en esta discusión sobre la reforma energética con los presidentes nacionales del PRI y del PRD respectivamente. Los dos han planteado que sin un cambio en el régimen fiscal de Pemex, la empresa no tiene mucho futuro y quizá tampoco la propia industria energética del país. Pemex generó el año pasado utilidades por casi 70,000 millones de dólares antes de impuestos y prácticamente el 100% le fue retirado a través del cobro de derechos y de impuestos. El hecho de liberar a Pemex de esta carga fiscal excesiva, lo reconocen los dos como una necesidad, pero necesariamente eso tendrá impacto sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, en la iniciativa que presenta el PRD se dice que se le podrían liberar 150,000
millones de pesos el próximo año. Estamos hablando del 1% del PIB, que es más del doble de lo que destinamos a ciencia y tecnología, que es una tercera parte de todo el gasto público en salud, es decir, tendría efectos importantes en otras actividades del país, en los programas sociales, y en ninguna de las dos iniciativas se dice cómo tapar ese hueco, es decir, de qué manera avanzar a resolver el problema microeconómico de eficiencia de Pemex sin al mismo tiempo cubrir el problema macroeconómico de México. Y en ninguna de las dos iniciativas está, no es necesario avanzar en algunas definiciones hacendarias antes de dar estos pasos para no poner en riesgo a la macroeconomía, las finanzas públicas. Yo creo que esta reforma, la reforma energética, es una reforma económica en términos amplios. Y vendrá ya en muy pocos días la reforma fiscal o hacendaria. ¿Esa sí la van a pactar? Que justamente, bueno, estamos trabajando en eso. Yo creo que también, y ahí es otro de los asuntos en los que coincidimos, si combatimos la evasión y la elusión fiscales, si combatimos el contrabando, los regímenes que generan privilegios, vamos a elevar la recaudación, la eficiencia de Hacienda, y seguramente de ahí sacaremos parte del recurso que ya no tenemos por qué quitarle a Pemex. Por eso creo que son reformas que tendrán que vincularse, que en la discusión, aunque una por su naturaleza, la Constitución establece que cuando se trate de contribuciones, el inicio de la discusión de las iniciativas de esta naturaleza debe darse en Cámara de Diputados. Entonces, una estará en el Senado, la otra en Cámara de Diputados, pero los legisladores tendrán que estar en contacto, y la mesa del pacto seguramente atenta de cómo caminen paralelas, porque una afecta a la otra, de modo que es uno de los muchos temas que están irremediablemente vinculados a la discusión de la reforma energética. Jesús, sobre este tema, lo fiscal y la indefinición también del PRD. Sí, no, pero nosotros hemos adelantado, Ciro, nuestra propuesta, lo dije yo ahorita, y coincidimos, qué bueno, retomando lo que establecimos en los acuerdos del pacto, que tapando los hoyos de elevación fiscal, privilegios, paraísos, regímenes de subsidios y especiales, allí vamos a encontrar una beta que no se imaginan. Los más conservadores hablan de que allí podemos recuperar unos 300,000 millones de pesos. Otros hablan, ¿sí? Otros hablan hasta de 500,000. Bueno, me quedo con la más conservadora. Si estamos nosotros planteando que se le dejen de quitar unos 150,000 millones de pesos a Pemex, además progresivamente, ni siquiera de un jalón, tendríamos entonces recursos suficientes para cubrir el hoyo que nos deja lo que le dejaríamos de quitar a Pemex, y para invertir en infraestructura, en recuperación del campo, en salud, en vivienda, en educación, en muchas cosas que se nos han ido quedando pendientes. Están condicionadas las dos. Van amarradas, por supuesto. Insisto, están irremediablemente vinculadas, y la suerte que corra una dependerá en buena medida de la otra. Yo creo que ese es uno de los elementos que nos acercan en esta discusión, que es, por supuesto, escabrosa, complicada, pero que mientras no nos levantemos de la mesa y sigamos explorando qué es lo mejor para los mexicanos, creo que estaremos en el camino correcto. Permítanme ir a un tema que está en las iniciativas y que tiene que ver con la electricidad. Hemos prácticamente hablado de petróleo. En la propuesta del presidente Peña, ya las actividades de generación, distribución, podrían ser realizadas también por particulares. En la del PRD lo contrario, e incluso se plantea en la ley de energías renovables que defienden ustedes, poner un límite a la generación de energías renovables por parte de los privados, sí, hasta un 50% de lo que haga la CFE. Eso no afectaría, por ejemplo, los desarrollos que ya hay en generación de energía eólica, donde la CFE no tiene esas capacidades, y nos podría significar desinversiones. No, mira, yo creo que tenemos que entrar a ver también casos específicos, particulares. La regla general no tendría por qué afectar derechos, acuerdos, contratos que ya se hubieran hecho. Lo cierto es que hoy también, por la vía del sigilo, se ha ido avanzando en hacer de la inversión privada en energía, en autogeneración y en cogeneración,
una producción tal que ya es prácticamente, si no estoy mal, la tercera parte de la energía eléctrica nacional que se genera en el país. Y a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, la hemos dejado además con unas altas cargas de todo tipo económicas, con también venta de energía a particulares, a los grandes consumidores subsidiados y con precios muy altos a los particulares. Compra de energía cara. Sí, compra de energía cara, pero a los de uso doméstico fundamentalmente. Si hacemos una reforma del propio funcionamiento de la CFE, como lo estamos planteando también para Pemex, con reformas legales, estamos nosotros convencidos, es lo que está todavía pendiente de discutirse. Vamos, está pendiente de discutirse todo en materia energética en la mesa del pacto y en el seno del Congreso de la Unión. La parte de la electricidad en la iniciativa. Bueno, primero, qué bueno que lo tocas, porque a veces el tema del petróleo es, diríamos, por un lado mítico y por otro complejo, que nos hacen distraernos y olvidar otra de las partes importantes, que es la electricidad. En este país ya está autorizada la autogeneración y la cogeneración. Grandes compañías generan su propia energía eléctrica y es posible que la generen y que los excedentes los pueda tomar Comisión Federal de Electricidad en condiciones óptimas desde el punto de vista económico y pueda ser o deba ser la única instancia para distribuir energía eléctrica. Y nosotros estamos convencidos que en el planteamiento del presidente Peña Nieto, que esto le hace mucho sentido a los ciudadanos, bajaría sensiblemente la tarifa de energía eléctrica y esto nos haría más competitivos. Está también suficientemente acreditado, documentado cómo, sobre todo en la frontera norte, las altas cargas económicas para la industria, para una industria que intensivamente requiere energía eléctrica, nos hace poco competitivos. Es decir, siendo muy buena, siendo de calidad la mano de obra, muchas empresas prefieren estar en el lado de los Estados Unidos por el tema del costo del gas y de la energía eléctrica, que son dos cosas muy concretas en las que el presidente Peña Nieto ha insistido que de conseguirse la reforma que plantea, podría haber, para decirlo con claridad, disminución sensible en las tarifas que paga la gente, tanto las tarifas domésticas como las tarifas que se aplican a la industria. Permítanme hacer una pausa para regresar sobre el tema del gas y poder hacer una ronda de conclusiones, porque en este espacio el tiempo vuela, como lo han visto. Continúe con nosotros, vamos al bloque de conclusiones con los presidentes del PRI, César Camacho Quirós, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Continúe con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Observatorio de TV UNAM en esta conversación con los presidentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, y el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva. Un tema que tiene que ver con energía, por supuesto, es el del uso del gas shale, los importantes yacimientos que puede haber en el norte del territorio del país. Ahí hay alguna consideración que a mí me gustaría oír sus opiniones desde el punto de vista medioambiental de lo que implicaría usar estas técnicas de fracking, del rompimiento de las piedras, en fin, a través de el uso intensivo de agua en una región del país donde hay escasez de agua. ¿Cómo combinamos las dos cosas? Yo creo que esa es una cuestión de altísimo contenido técnico que debe ser materia de la legislación secundaria, justamente. Creo que una de las características que debe tener la reforma energética en su conjunto es la compatibilidad con el medio ambiente. Creo que una serie de medidas que aprovechen la tecnología más limpia, más verde, creo que es además una decisión socialmente responsable. Creo que esas cuestiones y una infinidad más son las que se tienen que regular previa discusión, no solo, incluso aquí diría yo, si no exentos, no darle toda la prioridad a la parte estrictamente política, sino hacerle caso a los expertos, a los técnicos, porque nadie desearía que teniendo un beneficio económico tuviéramos un terrible perjuicio ambiental.
Pensando que pudiera en esta materia, en otra, haber algún tipo de reforma constitucional, ¿no sería importante? Ustedes bien saben que en los detalles está el diablo y hablando en materia legislativa está en la legislación secundaria, hacer explícitas cosas, poner candados como lo hicieron ustedes mismos para telecomunicaciones, para educación, desarrollando un buen capitulado de artículos transitorios que perfilaba qué podía pasar en la legislación secundaria? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decidir es si vamos a abrir justamente la explotación del llamado shale gas, de toda la riqueza energética gaseosa que tenemos en la zona especialmente de Coahuila, pegado a la frontera con Estados Unidos, si vamos a hacer esto a través de la participación de privados o bajo el monopolio de Pemex, como hoy está en la Constitución, ¿no? Es parte de lo que está contenido en el artículo 28 y que se quiere modificar en la iniciativa del presidente Peña Nieto, respaldada por el PRI, como aquí se ha dado cuenta. Y luego, después de resolver eso, vemos qué es lo que podría derivarse, cómo explotar. Suscribo, lo hemos dicho, suscribo lo que dice aquí César, de ver cómo explotamos esa riqueza que tenemos energética ahí en el norte del país, pero sin generar un ecocidio, que es también por lo que se caracterizan muchas de las empresas transnacionales que están frotándose las manos para venir a ver cómo participan de esto, de dejar en su paso una gran depredación ecológica. Y entrar, en todo caso, después de ello, a ver de qué manera lo hacemos. Y se requiere una reglamentación especial, tiene razón, hay que meterle no solo lo político, sino lo técnico, en todas las vertientes que esto pueda tener, lo que tú mencionabas muy bien, Ciro, de que es una región en la que para extraer ese gas, por todos los trabajos que se tienen que hacer, requiere de una utilización intensiva y extensiva de agua que no tenemos en esa región. ¿Cómo le vamos a hacer? En fin, son cosas que... Ahora, déjenme ir a un tema atender. Ya apuntando las conclusiones. De alguna manera hay que procesar. Ustedes, digamos, fueron ponentes, o el presidente Peña presentó su iniciativa, después reaccionó el PRD, el Partido de Acción Nacional ya había presentado la suya. Por cierto, en este espacio vamos a invitar a dirigentes, legisladores del Partido Acción Nacional, por supuesto, a estos debates, a estas conversaciones. Y el PRD tomó en su iniciativa la propuesta de que esto pase por una consulta popular. ¿Cuál es la reacción del PRI frente a esta posibilidad para dirimir lo que es una evidente diferencia? Creo que los representantes populares están investidos de la confianza ciudadana dada en las urnas para asumir esta responsabilidad. Estoy convencido de que todos los legisladores, los 628 legisladores federales, son gente que tiene contacto con sus electores, son gente responsable y gente que sabe que dará cuentas de la más diversa manera a quienes optaron por ellos para ser representados los mexicanos en el Congreso de la Unión. Además, bueno, las reformas, tanto la educativa como la de telecomunicaciones, seguramente muchas que vendrán y otras que ya han ocurrido, las hemos hecho quienes hemos estado en las cámaras con absoluto sentido de responsabilidad, y estoy seguro que esta no será la excepción. El debate en espacios como este está abierto y seguirá dándose, de suerte que la ciudadanía no está ajena a una decisión tan importante como esta. ¿Por qué en este caso sí? Por las razones que aquí mismo se han dicho y por las reacciones que estamos viendo también en la opinión pública, en la sociedad en su conjunto. Es un tema de enorme trascendencia, mítico, se dijo, cuasi religioso, diría yo, de lo que significa nuestra riqueza petrolera y de lo que significó la expropiación petrolera hace 75 años. Y tratándose de un asunto en donde tenemos economías petrolizadas y en donde se va a impactar, querámoslo o no, el conjunto de la vida nacional, yo digo, no solamente los legisladores, recurramos también a una consulta nacional, popular. Para eso hemos establecido en la Constitución las reformas al 35, en donde incorporamos el referéndum, el plebiscito, la consulta popular,
la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, pues si nosotros no monopolizamos la opinión pública, entonces nosotros diríamos, ¿por qué no? Como parte de los acuerdos que pudiéramos poner a discusión en la mesa del pacto, exploremos la conveniencia de una consulta con estas características. Si no, como lo ha planteado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2015, de acuerdo como está establecido en la Constitución, vayamos a una consulta y preguntémosle a la gente si se mantienen estas reformas que habría sacado el PRI junto con el PAN, porque los números les dan, para modificar la Constitución, si se mantienen esas reformas o no se mantienen, es decir, si tendríamos un referéndum revocatorio o que diera la aprobación a lo que ellos habrían sacado adelante. El presidente del PRI. Lo que creo es que la consulta popular que efectivamente se estableció ya en la Constitución en términos generales todavía no se puede desarrollar justamente por la falta de una legislación secundaria. El riesgo que se tiene es que un año de estos haya reforma energética y creo que una cosa en la que hemos insistido en el Pacto por México es en el sentido de oportunidad. Los sexenios se van en un abrir y cerrar de ojos. El del presidente Peña Nieto está llegando a su 9º mes y parece que fue ayer cuando asumió la presidencia de la República. De suerte que creo que con absoluta responsabilidad, no exagero si la califico de histórica, los legisladores de todos los partidos tendrán que ventilar públicamente sus posiciones y con esa misma responsabilidad por México tomar la mejor decisión. Yo creo que es un asunto trascendente, por supuesto, y un reto que tenemos los políticos, los dirigentes partidarios, es el de comunicar apegados a la verdad, no obstante que el monopolio de la verdad no lo tiene nadie. Y yo me felicito de que hoy sea tema, como lo dije al principio, y de que estemos en condiciones, tanto en la mesa del pacto como en el Congreso de la Unión, de discutir con los medios de comunicación como nos cubren, con las redes sociales y todas las tecnologías puestas al servicio de la política, la población será la protagonista no solo de esta discusión, sino de esta decisión. Y la posibilidad de que en 2015, coincidiendo con las elecciones intermedias, se pueda hacer esta consulta popular. Esperemos que hayan cumplido con el transitorio que obliga al propio Congreso a hacer la legislación secundaria para las consultas populares. Yo creo que todo eso se puede discutir, acordar y aprobar. En tanto seamos capaces todos, y creo que hay condiciones para ello, de encontrar dónde están las coincidencias, dónde están los ribetes que nos pueden distanciar, encorchetarlos, ver cómo podemos avanzar en aquello en lo que estamos de acuerdo e ir construyendo los acuerdos que este país necesita. Yo digo, ¿para qué aplazar una consulta que pudiéramos acordar en la mesa del pacto? Es cierto, hay que discutirlo, hay que buscar acordarlo. Si nosotros cubrimos los requisitos constitucionales para el 2015, está muy claro, un 2% del listado nominal de electores, lo podemos hacer. Llevamos al 2015 y si hay un referéndum revocatorio que nos dé la razón a nosotros, las transnacionales o los privados que hoy están frotándose las manos para invertir, van a decir, ¿y qué tal si en el 2015 todo esto se echa para atrás? Pues ¿por qué no? Buscamos acuerdos, acordemos cosas en la mesa del pacto. Yo digo, pongamos por delante, ojalá y así suceda, este va a ser mi sentido de actuación en los días, semanas y meses siguientes, en aquello en que coincidimos, en lo que no coincidimos, veamos qué derivación le damos, y siendo un asunto de trascendencia histórica, pues abordémoslo de esta manera. Para nosotros, a como leemos la propuesta de Peña Nieto y del PRI, es que sí, es efectivamente una suerte de segunda expropiación petrolera, pero al revés, quitarle a la nación para dárselas a los privados. El tiempo se nos ha agotado, yo les quiero 20 segundos. Sí, bueno, lo que tengo que decir rotundamente que no es cierto es la privatización. Si esto parece que a fuerza de repetirse puede convertirse en verdad, esto es absolutamente falso. No hay aquí ningún afán privatizador, sino un afán modernizador. El deseo de que la industria petrolera, eléctrica, le sirva cabalmente a los mexicanos y que detone nuestra economía. Pues este ejercicio ha sido la apertura de un debate aquí en este espacio universitario. Yo les agradezco a los dos su disposición por venir aquí a TV UNAM, su disposición por debatir como lo han hecho con sus diferencias y con el respeto que merece
una vida democrática productiva, un auditorio informado, conocedor, y que ustedes ayudan a informar y a dar elementos para el análisis y que continúe abierta esta discusión. Muchísimas gracias a ambos y gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Ya lo sabe, el domingo a las 9 la repetición de este programa, que también puede descargar por internet, y nos vemos el próximo martes en una emisión más de Observatorio. Muy buenas noches.